He decidido hacer lo que es este video, sí, porque he tenido lo que es una pregunta, tanto en la congregación donde yo me congrego, que vieron el video relacionado a lo que es el rapto y la explicación del por qué primero tiene que ser el rapto y después el apocalipsis. Aquellos que no lo vieron pueden verlo, sí, en nuestro canal o a donde les sale la flecha, sí, ahí está lo que es el video explicando sobre ese acontecimiento. Pero ahora nos vamos a centrar en una pregunta, sí, porque acá nosotros estamos también con base bíblica para sacar, sí, lo que son dudas de malas interpretaciones cuando se toca este tipo de temas, ¿sí? Una de ellas es que en los primeros, ¿sí?, cuando sea el tiempo del rapto, solamente los que murieron en Cristo, porque acá hace énfasis a aquellos que resucitarán, o sea que los que murieron en Cristo serán llevados con Él. Entonces la confusión que hay, ¿sí?, en este relato es creer que aquellos que no vean la muerte, porque va a haber una generación que cuando pase ese tipo de cosas van a estar vivos, o sea, no van a morir, sino que ellos también, ¿sí? Porque acá Tesalonicense también habla de que tanto los muertos en Cristo como los que viven y serán todos llevados con Él, ¿sí? Eso nos dice lo que es el libro de Primera de Tesalonicense, ¿sí?, que es muy claro. Ahora se lo voy a leer. Porque el Señor mismo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, eso es lo que va a acontecer primero y eso es lo que van a ver aquellos que estén vivos en ese momento, ¿sí? Vamos a usar lo que es este versículo de base porque hay versículos a la cual aclaran, ¿sí?, o respaldan lo que es el fundamento de este versículo, ¿sí? Por eso es que lo usamos de base para este mini estudio que vamos a aclarar lo que es esta pregunta, ¿sí? Vamos a leer lo que es Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, o sea, los que no murieron en ese momento, los que hayamos quedado, ¿sí? O sea, ahí ya te está diciendo y confirmando que son aquellos que estén con vida en ese momento, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y a la cual ahí van a ser testigos de aquellos que resuciten. O sea, que prácticamente vamos a poner a modo de ejemplo qué es lo que va a pasar o lo que nos trata de decir Primera de Tesalonicenses, que pongámosle, yo tengo a mi abuelo, que él es el que comenzó todo primeramente, fue el que tal vez el árbol genealógico, pero también cristiano, porque él fue el primer cristiano. Antes de él no eran familias cristianas, sino que vivían en el catolicismo y lo que ya sabemos, ¿sí?, con el modelo mundo. Entonces él fue el primero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tal vez pasen 7, 8 generaciones, no sé cuántas generaciones, obvio que lo estamos hablando a modo de ejemplo, pero tal vez mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos me hablaban de él, hasta inclusive me mostraron una foto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primeramente va a ser resucitado, pero en otro cuerpo, ¿sí? O sea que ahí se va a manifestar lo que es la resurrección y tendremos el mismo cuerpo que tuvo el Señor, ¿sí? Entonces, por esa misma razón es que lo van a reconocer, porque algunos dicen, pero, o sea, va a tener otro cuerpo, ¿cómo lo voy a reconocer? El reconocimiento es por medio del Espíritu Santo. Nosotros, por ejemplo, en aquella narrativa, ¿sí?, que ya fue contada, ¿sí?, en los diferentes evangelios, cuando el Señor se transfigura y estaban los apóstoles siendo testigos de esa transfiguración, la pregunta que nos hacíamos durante mucho tiempo es que cómo ellos conocieron que Elías y Moisés estaban al costado, simbolizando el pacto y los profetas, ¿sí? Cuando fue el pacto, simbolizaba por parte de Moisés, hablando sobre la ley de Dios, y la parte de Elías era la parte de los profetas, ¿sí? El ministerio de los profetas en el antiguo pacto, eso es lo que simbolizaba lo que es esa transfiguración, pero ellos dicen que lo vieron y lo nombraron. Vimos que Moisés y Elías estaban, o sea, ¿cómo lo reconocen si habían pasado tantas generaciones? O sea, ¿cómo ellos sabían que eran ellos, Elías y Moisés? Y todos sabemos que ese conocimiento
solamente le puede dar lo que es el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros vamos a reconocernos porque va a ser todo espiritual. Acordémonos que la iglesia se mueve por el Espíritu de Dios y el mismo Dios es el que nos da el discernimiento de las cosas. El discernimiento viene, ¿sí?, por el oír y oír la palabra, pero también porque Cristo vive en nosotros. O sea que el Espíritu Santo, ¿sí?, estar en nosotros nos hace dar un montón de cosas a conocer y por medio de Él es que tenemos el entendimiento, la sabiduría, pero también nos da la oportunidad de reconocer algunas cosas, ¿sí? Entonces más adelante yo voy a decirle el por qué el Espíritu Santo es que a nosotros nos habla o muchas veces nos termina como narrando o mostrándonos cosas que no conocemos, ¿sí? Que algunas veces tal vez no le dimos la importancia necesaria, pero en un momento dado, cuando pasa algún acontecimiento es que nos reconoce y por medio de ese evento es que nos lleva a recuerdo del por qué pasó y por qué tiene que pasar, ¿sí? El Espíritu Santo siempre te da ese discernimiento y el conocimiento necesario. Entonces, por esa misma razón es que nosotros conoceremos a nuestros familiares cuando resuciten, ¿sí? Y sabremos que son ellos, ¿sí? Por medio del Espíritu, porque estamos conectados con el Espíritu de Dios. Todo va a ser espiritual en ese momento. Entonces, aclarado lo que es esta pregunta, sí, me he tomado ese tiempo y no tengo ningún problema de hablarlo con ustedes sobre que todo, tanto aquella generación que no va a ver la muerte como los resucitados, van a ser testigos, aquellos que no han visto la muerte, testigos de cómo han sido resucitados, ¿sí?, y nuevamente arrebatados, o sea, llevados con el Señor. Entonces, una vez que acontezca todo eso, la iglesia como sí, eso lo he explicado en el video anterior, ¿sí?, que la iglesia como sí va hacia las bodas del Cordero y por ende también el Espíritu Santo se va con ellos, ¿sí? Ahora vamos a hablar en otro video, ¿sí?, ya continuando, ¿sí?, porque esto es solamente respondiendo, este video lo hicimos respondiendo esta pregunta, porque hay algunos que me han preguntado si verdaderamente aquellos que quedaban con vida eran los que iban a pasar esa tribulación y iban a ser salvos como en el antiguo pacto, ¿sí?, ya que hicimos énfasis que en el video del rapto, y para aclarar lo que es un poco, ¿sí?, de aquellos que no van a ver la muerte, tenemos de base la afirmación en 1 Corintios 15, 51 y 52, cuando el apóstol Pablo aclara, ¿sí?, cuando dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que ahí te está dando a entender, el apóstol Pablo está hablando de aquellos que no van a morir en ese momento. Y eso es el significado de este versículo bíblico de 1 Corintios, ¿sí? Pero también te hace alusión lo mismo Juan 11:26, ¿sí?, que el que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿sí? Eso es lo que dice Juan 11:26. Esto confirma que la generación viva en Cristo será llevada sin pasar por la muerte física, ¿sí? Prácticamente pasará lo mismo que ha pasado Elías y Enoc, ¿sí?, que fueron llevados sin ver la muerte terrenal, ¿sí? Fueron llevados simplemente sin padecer por la muerte terrenal, ¿sí? No se quedan, no se van a quedar, no son aquellos que se quedan en la tribulación, no son aquellos que van a ser salvos como el antiguo pacto, sino que van a ser arrebatados junto con los demás cristianos, aquellos que resuciten y sean llevados a la boda del Cordero. Así que, explicado esto, déjenme sus comentarios. Ya lo saben, respetuosamente, siempre, entre cristianos siempre tiene que haber el respeto, ¿sí? Y aquellos que quieran opinar y no sean cristianos, lo único que les pedimos es que cuando hablen con argumentos, ¿sí? Y traten de dar lo que es una mini síntesis, ¿sí?, del por qué creen que por tal cosa o narrativa creen ustedes que va a pasar tal cosa, ¿sí? A los cristianos también les pido lo mismo, ya que, como vuelvo a repetirles, nosotros hablamos en el video anterior sobre el rapto y por qué el rapto tiene que ser primero que el apocalipsis, antes que comience el apocalipsis. Y hay algunos que han puesto un montón de versículos bíblicos, pero yo, como les dije, armen una cronología, el por qué creen ustedes que va a ser así. Nosotros les dimos la cronología del cómo a nosotros se lo manifiesta la palabra y cómo está escrito, porque es muy claro, ¿sí? Le dimos el por qué,
en esos versículos bíblicos el por qué la iglesia tiene que ser raptada antes del Apocalipsis, el por qué la iglesia es justificada y que no va a haber ira, no va a haber la ira, o sea, el Apocalipsis, sino que va a ser lo primero, el por qué, esto lo hablaremos en otro video, mediante sean las bodas del Cordero, se va a manifestar lo que es la ira de Dios en la tierra, o sea, los primeros sellos, ¿sí? El por qué la segunda venida es la venida terrenal, ya, o sea, que toca tierra el Señor, pero ya con los ángeles, los arcángeles, con voz de mando y trompeta, como dice el versículo bíblico, pero también ya viene con su esposa, santificado, ya tenemos otras vestiduras, o sea, ya venimos como la esposa de Cristo, ¿sí? A jugar lo que es la tierra, una tierra nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva, que da comienzo a los 1000 años de Cristo, ¿sí? Entonces, después de los 1000 años de Cristo, sabemos que Satanás va a ser nuevamente lanzado, ¿sí? Después, todo eso nosotros lo vamos a ir explicando paso por paso, porque acá no es, no queremos hacer lo que es un video, ¿sí? Porque les vuelvo a repetir, videos hay un montón de predicadores reconocidos. Acá lo único que queremos es aclarar dudas y poner énfasis en aquellos que se confunden, ¿sí? Confunden un montón de cosas porque no unen los versículos correctos, no tienen un fundamento como base, y por ende es que mezclan las cosas, y por eso también después terminan las preguntas diciendo: ¿será el rapto después? ¿Es verdad que el rapto no existe? ¿Seremos que el arcángel Miguel nos va a venir a buscar? Se arman un montón de cosas simplemente porque no tienen una base bíblica. Entonces, si la palabra de Dios es muy clara, lo único que hay que hacer es estudiarla correctamente. Si no solamente estudiarla, sino estudiarla correctamente, ¿sí? Para eso, si ya nos tomamos el trabajo de estudiarlo, entonces yo creo que ya nos tomemos el trabajo también de armarlo cronológicamente, y eso es lo que nosotros hicimos con respecto a lo que hablamos en el libro, en el video, perdón, de el por qué el rapto es primero que comienza el Apocalipsis. Así que nos vemos en el próximo video, ya tocando lo que es la otra parte de qué va a pasar cuando nosotros estemos en la boda del Cordero y qué es lo que va a pasar en ese momento en la tierra. Así que nos vemos en el próximo video.